estamos, hemos llegado a Haiphos, hace bastante viento, no sé si se me estará escuchando bien, y vamos a hacer una de las fotos más bonitas o más impresionantes que recuerdo. Hay una cascada que es brutal, el acceso es complicado, no es sencillo. Lo complicado no es llegar, lo complicado es escuchar. Habéis visto un día muy difícil, muchísimo viento es lo que teníamos, con lo cual todo lo que os comenté ahí no se puede escuchar, así que lo que voy a hacer es poner la cámara aquí más adelante y desde aquí yo creo... Desde aquí ya puedo empezar a contaros la fotografía. Lo primero que tenemos que tener claro es dónde estamos. Siempre me gusta contextualizar un poco la fotografía donde estamos trabajando para que cuando lleguéis al sitio creo que tranquiliza bastante el saber dónde y cómo estáis. Bien, estamos en la cascada de Haiphos, una de las cascadas creo que más espectaculares que tenemos en Islandia, y eso es mucho decir porque sabéis que en Islandia tenemos sitios que son absolutamente increíbles. Concretamente Haiphos me gusta por varios motivos, ahora os comentaré alguno de ellos. Es la cuarta cascada más alta de Islandia, hace poco era la segunda, pero se han descubierto dos nuevas. Ya sabéis que Islandia es un país absolutamente vivo. Es el río Fossa el que la causa. El río Fossa se precipita durante 120 metros, 120 metros de altura, 120 metros de caída que tiene libres Haiphos, y no solamente nos encontramos con Haiphos, sino que el propio río Fossa, como 100 o 150 metros antes, se bifurca y hace que caiga otra cascada a la derecha de Haiphos, la cascada Grani creo que se llama, que le da un encanto especial a ese cañón que se forma, un cañón que desemboca en unas vistas de un paisaje tremendamente espectacular, que tiene los típicos estratos de rocas volcánicas con muchos colores, que tiene ese musgo típico de Islandia y que encima tiene las cascadas que se van juntando unas con otras en la parte de abajo del río y que hacen que todo el cañón, no solamente la cascada, sea una auténtica delicia para los objetivos de muchísimos fotógrafos de todo el mundo. Además, tiene un aliciente muy especial, y es que a diferencia de la mayoría de cascadas o de puntos que nos encontramos cerca de Reykjavik, en la parte sur, en ese Golden Circle que se llama, no va a estar especialmente concurrido de gente. ¿Por qué? Porque es relativamente complicado de llegar. ¿Y por qué digo relativamente? Porque no va a tener nada que ver viajar en verano, donde es un juego de niños más o menos llegar con cualquier vehículo, a llegar en primavera, como llegué yo en mayo, o a llegar en diciembre, en invierno, donde va a ser bastante complicado llegar y necesitarás un vehículo un poquito más específico. ¿Cómo llegar a Haiphos? Pues bueno, es sencillo, ¿vale? Está a unos 2 horas aproximadamente de Reykjavik, como a 1 hora aproximadamente de la Ring Road, de esa carretera 1 que es la que tomamos todo el rato, y es muy sencillo, tienes que llegar hasta Selfoss. En Selfoss coges la carretera número 30 y cuando llevas un ratito en la 30 coges un desvío a la carretera número 32. Esa carretera por sí mismo merece la pena cualquier viaje, es una carretera espectacular, la 32, muy chula, que te va a dejar en un montón de puntos muy fotogénicos, y cuando lleves 15-20 minutos en esa carretera 32 va a salir un desvío a mano izquierda con una pista de esas F que llaman, una pista forestal, que es la 332 y que es la que después de unos 15-20 minutos nos va a llevar al parking de Haiphos. Esa pista es la que puede llegar a ser más problemática. Es una pista que no tiene mucha historia, es una pista de grava, una pista que tiene algunas rocas, que tiene algunos regueros, en las que hay que atravesar algún riachuelo, algún río. No penséis que tenéis que atravesar un gran río, pero sí que hay que atravesarlo, dependiendo de la época del año será mayor o menor. Y lo que sí que puede complicar es que hay algunas zonas con mucha pendiente. Esas zonas con mucha pendiente, si hay hielo sí que vas a necesitar un 4x4. Si no hay hielo puede ir con cualquier turismo que vayas. Nosotros íbamos con un Dacia Duster 4x4, evidentemente no tuvimos ningún problema, pero cuando llegamos al parking en mayo había un par de turismos que llegaron allí y que ya te digo que no son los primeros que pueden llegar. Así que si estás a partir de mayo en adelante, yo creo que puedes ir con un turismo. Antes de mayo yo no me arriesgaría a ir con un turismo, iría con un 4x4 porque sí que es cierto que te puedes quedar por ahí. Bien, una vez que hayas hecho esa 332 vas a llegar a un parking, vas a ver indicado el parking de Haiphos, y en el parking vas a aparcar. No habrá, esperemos, muchos coches porque digo que no es un sitio muy concurrido. Y vas a tener que andar unos 5 minutitos más o menos para llegar al primero y más famoso de los miradores que tenemos. En la zona puedes hacer muchas rutas de senderismo, lo habitual es llegar, ver el cartelito que tienes informativo y vas a encontrar un primer mirador que te va a dejar absolutamente boquiabierto. Bien, ¿cuál es la idea que tenía de esta fotografía? Yo de este lugar he visto muchas imágenes, con lo cual te vas haciendo una composición mental de lo que quieres. Como en Islandia casi siempre las posibilidades son
absolutamente infinitas. Podemos resumirlo mucho en quizá dos posibilidades que tenemos aquí, pero puedes hacer lo que quieras. Una sería una típica fotografía desde la zona de arriba, desde cualquiera de los 2 o 3 miradores que tenemos. Una fotografía en la que vas a ver el cañón desde arriba, vas a ver las cascadas prácticamente a nivel desde el que empiezan a caer, puedes ver incluso la parte alta desde la que cae el río y vas a ver el cañón cómo va desembocando en ese paisaje que se abre espectacular. La otra opción es bajar hasta el río. Tienes un camino de senderismo que te puede llevar, depende de lo intrépido que seas, entre 15, 20, 30, 40 minutos, que luego tienes que volver hacia arriba, que se te puede poner en una hora muy fácil, pero vas a estar en la parte de abajo. Una vez que estés en la parte de abajo vas a estar a ras de río, vas a poder hacer fotos con el río en primer plano, con las cascadas en la parte alta, algo totalmente diferente a lo que tienes. Mi consejo, si tienes tiempo ilimitado, haz las dos fotografías. Desde arriba, bájate abajo y haz la foto de abajo. El mundo ya se encargará de poner la realidad en el momento y no vas a tener tiempo ilimitado, así que lo habitual es que llegues arriba y no te dé tiempo a bajar porque seguramente tengas que ir a otro sitio porque ya no tenemos la fortuna de estar durante 2 meses en Islandia, así que vas yendo a muchos lugares. En mi caso, que me iba a quedar arriba, la idea que tenía era clara. Quería hacer una panorámica desde la parte superior en la que viera un poquito de primer plano para dar profundidad, que viera el cañón con el paisaje al fondo, el río, y quería incluir las 2 cascadas. Es importante destacar esto de las 2 cascadas porque esta fotografía desde arriba se puede hacer sin hacer panorámica, con un 14, 15, 16 milímetros en full frame, puedes hacer una foto espectacular en la que coges en GIFOS y coges el fondo, pero puede que quede un poquito coja porque te dejas la otra cascada de Granny, incluso te quedas parte del cañón que no puedes ver. Yo quería coger todo el cañón y para eso tenía que hacer una panorámica, en este caso desde la parte de arriba. Me quedé en ese mirador, planté mi trípode de la forma más segura que pude y comencé a disparar. Hablando de trípode, creo que es importante hablar del material que necesitaremos para llevar esta fotografía a práctica. Bien, material, ¿qué necesitaremos? Pues yo realicé las fotografías, evidentemente con una cámara, en este caso una Sony A7 IV y en este caso con esta lente que tengo aquí, el Sony 1635 f2.8. Cualquier gran angular os va a valer. Si no hacéis panorámica, sí que tiene que ser un 12, 14, 15, 16 para hacer una sola fotografía. Si vas a hacer panorámica, a 16 milímetros te da de sobra, podrías incluso disparar a 20 milímetros, que vas a poder hacer 2 filas y te va a quedar una fotografía espectacular. Vas a necesitar un trípode que sea bueno, un trípode que sea muy estable y un trípode que te haya costado bastante panojita. ¿Por qué me refiero a esto? Esto no es solo para HiFos. En Islandia ya sabéis que la meteorología es muy traicionera. Suele hacer mucho viento. Suele estar congelado el terreno y el viento no es estable, sino que es muy racheado. Con lo cual te puedes poner tu trípode, que venga una racha de viento y que el trípode lo tire con todo tu equipo y te deje ya sin el dinero que cuesta y sin unas vacaciones con tu equipo. Yo recuerdo la primera vez que fui a Islandia y el trípode que llevé no tiene nada que ver al trípode que llevo ahora, que es un trípode alto, un trípode que puedes abrir bastante las patas, que puedes poner un buen contrapeso, pero tened en cuenta que un trípode que no sea muy estable en Islandia acaba siendo un peligro. Vas a necesitar montarle a ese trípode, entre comillas, necesitar una base niveladora. ¿Por qué? Porque facilita muchísimo el trabajo. Cuando tú montas la base niveladora y nivelas la cámara, cuando tú estás haciendo la panorámica en vertical o en horizontal, vas a hacer todas las filas sin tener que estar nivelando en cada una de las tomas la cámara. Eso puede facilitar mucho el proceso. Tú imagínate que estás haciendo una panorámica de 3 filas por 8 fotografías. Eso son 24, si no me equivoco, fotografías. Si en cada foto tienes que nivelar la cámara cada vez que la mueves, vas a perder bastante tiempo y en las condiciones de frío y viento que hay en Islandia no es lo habitual. La base niveladora te va a permitir hacerlo todo sin tener que estar nivelando de izquierda a derecha, arriba, abajo, todo lo que sea va a quedar perfectamente porque el trípode está nivelado. ¿Cómo? Te va a facilitar mucho las cosas utilizar un L-bracket o un anillo giratorio para poder modificar la cámara de vertical a horizontal directamente con un clic. En la zapata que yo tengo, muy sencillo porque abres con el cierre rápido, la pones en vertical, la pones en horizontal y es muy fácil y muy cómodo. No hagáis como yo, que cometí el clamoroso error de dejarme el L-bracket en España. Fui allí sin L-bracket, con lo cual todo el rato tenía que estar haciendo las fotos en vertical, que prácticamente todas las fotos que hago son en vertical, para hacer panorámicas, girando la cabeza de la rótula que tengo, que es un auténtico dolor, porque es muy incómodo, no suele cuadrar, es muy difícil nivelar la cámara, pero bueno, al fin y al cabo, acabas sacando las cosas adelante. Hay que hacerlas, pero es un error importante, te facilita muchísimo tener ese L-bracket para poder trabajar en vertical y en horizontal. Ya nos quedaría simplemente el último apartado que yo creo, que son los filtros de densidad neutra para las cascadas. Habitualmente, como esta, pues vas a querer unos tiempos de exposición de medio segundo, 1 segundo, 2 segundos como mucho, no más. Lo habitual es que necesites un filtro de densidad neutra. Puede que cerrando diafragma te valga, pero siempre es recomendable tener filtros de densidad neutra. Yo tengo 2 tipos de filtro de densidad neutra, unos filtros magnéticos fijos de 3, 6
y 10 pasos de Casey, son muy buenos, me gustan muchísimo, son fijos. Y luego tengo unos filtros que son de densidad neutra variables, de 2 a 5 pasos, y otro variable de 6 a 9 pasos. Son los filtros que utilizo para vídeo, fundamentalmente. Son de la marca Polar Pro, a mí me gustan mucho, son espectaculares, no dan dominantes, no viñetean a 16 milímetros y son tremendamente cómodos. Para esta fotografía en concreto utilicé estos de densidad neutra variable. ¿Por qué? Porque me permite, al tener prácticamente infinitos pasos de 2 a 5, poner el filtro de 2 a 5 y poder ir abriendo o cerrando la densidad del filtro para que la velocidad de obturación, el tiempo de exposición, aumente o disminuya en función de la densidad que yo le ponga. ¿Por qué? Porque ya sabéis que los parámetros de cámara que yo utilizo, y aquí entramos en la configuración de cámara, son muy especiales. Yo trabajo casi siempre en fotografía de paisaje en prioridad a la apertura. ¿Qué indica eso? Que yo voy a marcarle un ISO, una apertura de diafragma, y la velocidad de obturación, el tiempo de exposición, lo va a marcar automáticamente la cámara. Con el filtro de densidad neutra yo voy a poder controlar esa velocidad de obturación. Es como si tuviera un regulador de la velocidad de obturación en el filtro de densidad neutra y que no me va a modificar el resto de parámetros. ¿Qué parámetros son? Los parámetros óptimos de disparo. Ya sabéis que yo trabajo con esos parámetros, que es muy sencillo. El ISO mínimo nativo que tenga tu cámara y la apertura de diafragma, normalmente en la que mejor rinde tu objetivo, lo he explicado muchas veces, es como cerrar 3 pasos desde la apertura máxima que tenga tu lente. Si tu lente es 2,8, pues a partir de 5,6, no hace falta que os aprendáis nada, prácticamente cualquier lente en paisaje a f8 o f11 va a tener su máximo rendimiento. Yo en este caso puse una apertura de diafragma de f11, un ISO de 100 y la velocidad me la iba a poner la cámara automáticamente. Como yo tenía ese filtro de densidad neutra, lo que hice fue girar el filtro de densidad neutra para dejar el tiempo de exposición que yo deseaba para que esas cascadas tuvieran el efecto sedoso que estaba buscando. Puedes colocar la cámara en vertical y ya estás listo para hacer la fotografía. Importante, tienes los parámetros de cámara, tienes que tener muy clara la composición de tu imagen. El aspecto de la composición hay que cuidarlo mucho. Yo tenía claro, como os he dicho, que quería tener 3 elementos muy potentes. Un primer plano con esas grietas que tengo que daban esa especie de columnas basálticas hexagonales típicas que nos encontramos en Islandia, que creo que le iba a dar mucha profundidad. Quería evidentemente que saliera todo el cañón, con el río, con los estratos, con el musgo, con esos neveros que teníamos de nieve que daban un contraste entre el blanco y el negro espectacular, y sobre todo las 2 cascadas que quería que aparecieran. El cielo, bueno, en este caso el cielo no era un cielo espectacular rojo de atardecer o de amanecer, con lo cual tampoco quería darle muchísimo protagonismo. El cielo tenía que estar, era el típico cielo plomizo de Islandia, pero no hacía falta hacer una panorámica típica en la que saliera mucho cielo para darle mucho protagonismo. Una vez que tengo la cámara en vertical y tengo todos los parámetros de cámara, lo que hago es básicamente hacer así algún barrido sin disparar la cámara para poder previsualizar y ver cuántas filas voy a necesitar más o menos para hacer toda la panorámica. En este caso me di cuenta que con una sola fila de 7 u 8 fotos iba a ser más que suficiente, pero siempre os tengo que recomendar que cuando vais a hacer una panorámica pequéis por exceso más que por defecto. Si a lo mejor la podía haber hecho con 5 fotos, pues hice esas 7 o 8 fotos, y si la podía haber hecho con una fila, lo que hice fueron 2 filas. ¿Por qué? Porque cuando estás haciendo la panorámica, todos lo sabéis que como se empiezan a modificar y a deformar las imágenes, puede que te quede algunos recortes y algunos huecos. Que si bien a día de hoy, con lo bien que funcionan los rellenos según contenido de Photoshop y las nuevas herramientas, no es mayor problema, pero yo siempre prefiero tener un lienzo mucho más amplio para poder luego recortar la imagen y componerla a mi gusto. Tenemos la composición, tenemos la configuración de la cámara con todos esos parámetros de disparo. Lo que nos queda es básicamente enfocar nuestra fotografía antes de disparar. El enfoque, muy sencillo. Yo siempre coloco el modo de enfoque en single, ¿vale? El enfoque sencillo, ese que enfocas una vez y ya no sigue enfocando, por mucho que tú apretes el disparador. El área de enfoque lo pongo en puntual, ¿vale? Un área de enfoque puntual mínimo, el más pequeño que tengas, el que mayor precisión va a tener. Y luego, ¿dónde enfocas? Pues en mi caso a la hiperfocal. Me gusta mucho enfocar a la hiperfocal. Puedes utilizar una calculadora de hiperfocal para hacerlo a la perfección, o como hago yo sé que con los parámetros de cámara que estaba disparando a f11 y un ISO y una distancia focal de 16 milímetros, la hiperfocal está por debajo de 1 metro, con lo cual enfocando por encima de 1 metro sabía que iba a tener enfocado pues prácticamente desde medio metro hasta el infinito, que es suficiente para lo que yo tenía en ese primer plano. Si cogemos Photopills y lo metemos en una calculadora, podemos ver que a 16 milímetros y f11 en esta cámara, en el sensor de la 7.4, tenemos la hiperfocal a 77 centímetros, con lo cual todo lo que vaya desde la mitad de esa hiperfocal, en este caso unos 38-39 centímetros, hasta infinito, va a estar enfocado. Como yo no estoy enfocando a 77 porque no apuro tanto, enfoco a 1,5 metros, a 2 metros,
pues voy a tener enfocado más o menos desde medio metro hasta infinito, más que suficiente. Me gusta poner el temporizador de 2 segundos, ¿vale? Yo no utilizo disparadores remotos, con lo cual pongo el temporizador de 2 segundos, disparo y así la cámara no va a tener ningún tipo de vibración propio de apretar el botón, va a tener esos 2 segundos de reposo, disparo y hago una fotografía, compruebo, muy importante, que esté a foco ese primer plano, que esté a foco el fondo de la fotografía para tener claro que no la hemos cagado en algún momento que puede llegar a pasar después de hacer toda la fotografía y darte cuenta que no has enfocado el fondo. Y cuando lo compruebes y veas que está todo correcto, es comenzar la primera fila que tengas de tu panorámica. A modo de consejo, también os lo he dicho varias veces, importante que empecéis de izquierda a derecha y de abajo a arriba, sobre todo de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque cuando luego veáis vuestras fotografías en vuestro revelador RAW, las vais a ver ordenadas y el cerebro visualmente va a entender qué es lo que está viendo. Si lo haces al revés, van a aparecer al revés, es como leer una frase al revés. Así que es mejor que vayáis de izquierda a derecha y si os acordáis de abajo a arriba, pero sobre todo de izquierda a derecha es lo más importante. Y ya con esto yo creo que podríamos dar por concluido esta primera fase, que es la más importante, la fase de toma de imágenes. Solamente nos quedaría ir a visualizar nuestros archivos RAW al ordenador, llevarlos a nuestro programa, nuestro software de montar panorámicas que utilicemos. Ya sabéis que tenéis un curso exclusivo de los software, los mejores software que hay para montar panorámicas, y luego, después de que tengamos la panorámica hecha, llevarla a Photoshop, utilizar todas las herramientas que tengamos disponibles para realizar un procesado avanzado, un procesado chulo, que le dé ese toque de dark mood, esos efectos Orton, esas luces, ese dodge, ese bar, todo eso os voy a enseñar cómo hacerlo en Photoshop. Precisamente eso es lo que vamos a hacer en los próximos capítulos. Os voy a enseñar cómo montar la panorámica realizando unos pequeños ajustes de revelador RAW y cómo realizar ese procesado completo en Photoshop. Ya sabéis que cualquier duda que tengáis, todos los que estéis suscritos al servidor de Processing RAW, vais a tener ese servidor de Discord que tenemos con un hilo dedicado exclusivamente a estas fotografías paso a paso y hilos dedicados a todos los cursos que vamos haciendo de foto, de vídeo, de Capture One. Entráis ahí, directamente me citáis, me decís: oye Antonio, que no entiendo por qué has hecho esto, oye Antonio, que por qué enfocaste así, oye Antonio, no sería mejor de derecha a izquierda, oye Antonio, ten cuidado por el barranco que te puedes caer. Yo os contestaré en cuanto pueda y nos vemos en el próximo capítulo.